Amén. Por lo tanto, Dios les bendiga una vez más, ya que los hermanos amigos están conectados ya por medio, ¿verdad?, de las, como se dice, ¿verdad?, las plataformas, no sé, el Facebook y otras cosas más por ahí. Así que saludamos a mis hermanos que están en todas partes de aquí, los Estados Unidos, en México, porque hay hermanos en México que se conectan, en Los Ángeles, ¿verdad? Y en Centroamérica hay hermanos que también se conectan. Por lo tanto, damos gracias a nuestro Dios porque nos permite, hermano, este día domingo estar en su casa. Amén. Quiero en esta tarde, ya que después vamos a tener la Santa Cena, quiero en esta tarde junto con ustedes que busquen en el libro de Jeremías, en el capítulo 7 de Jeremías, y vamos a estar meditando en un tema que hoy en día se está haciendo una realidad. El tema de esta tarde se titula: Cuando no se quiere entender los tiempos, hay ruina. Cuando no se quiere entender los tiempos, hay ruina. Y vamos a leer dos textos de la palabra en Jeremías capítulo 7, verso 27, y dice así. Ya todos lo tenemos, ¿verdad? Mis hermanos que están conectados, yo sé que ya lo están buscando también. Y ya ellos lo encontraron más rápido que usted, fíjese, desde aquí puedo ver. Amén. Amén. ¿Sabe por qué no lo encuentra sin ofender? Por la falta de leer la palabra de Dios. Hay que leer la palabra. Memorícese el índice. Amén. Y eso le va a ser fácil. Ya, ¡boom!, va a encontrarlo usted. Amén. Amén, gloria al Señor. Y necesitamos, ¿verdad?, hacerlo. Entonces leímos la palabra, verso 27 y el verso 28. Dice así: hablando Dios por medio del profeta Jeremías, tú pues le dirás todas estas palabras. Amén. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Fíjense, es que Dios ya tiene conocimiento de todo, ¿verdad? Dice, le vas a hablar estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, ¿verdad? Como cuando agarramos el teléfono y llamamos y no hay respuesta, ¿verdad? Dice, los llamarás y no te responderán. Ahora viene el mensaje, él dice, le dirás, así le dirás. Por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Leo una vez más, 27 al 28. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció, ruina, la ruina le vino por no escuchar, ¿verdad? Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Decíamos entonces, cuando no se quiere entender los tiempos, hay ruinas. Cuando no se quiere entender los tiempos. Hace años, muchos años atrás, hubo una tempestad bastante fuerte en un país de allá de Centroamérica. Y hay un grupo que depende del gobierno que se llama Protección Civil. Ya pienso que también en México lo hay porque yo me he dado cuenta de eso, ¿verdad? Se llama Protección Civil. En esos días había una tormenta bastante recia, fuerte, que iba a pegar muy fuerte a la nación. Y Protección Civil, usando la radio, usando la televisión, usando muchos medios, comunicó al pueblo, comunicó a la gente de cierto lugar, la noticia iba para todo el país, pero exactamente se dirigieron a un pueblo que corría peligro porque había un río que todos los tiempos que llovía, y usted se da cuenta de eso, usted que vivió allá en su país, ¿verdad?
Se da cuenta que hay lugares muy peligrosos. Y se les avisó a esta gente que tenían que desalojar sus viviendas porque corrían peligro de que el río creciera y arrastrara a toda la gente. Bueno, era un pueblo bastante pequeño, quizás unas 15 o 20 familias, y muchas de ellas atendieron el llamado. Y cuando ellas atendieron el llamado, como final, ¿qué fue? Se libraron de una gran pérdida humana. Porque lo material lo podemos perder. Y con ayuda de Dios se puede volver a obtenerlo. Entonces esta familia atendió, pero hubo una familia que fue terca. Dijo, no, es que no nos vamos a salir porque todos los años ha pasado lo mismo y nunca nos hemos salido. Y se mantuvieron allí, haciendo oídos sordos al anuncio, a la protección que se le daba de parte de Protección Civil. Bueno, ¿qué sucedió? Que ese año fue diferente a otros años. ¿Sí me entiende? Ese año fue diferente a otros años. Por ejemplo, ¿cómo empezamos 2020? ¿Ah? ¿Verdad que es muy diferente al 2019? Muy diferente al 2018. Muy diferente al 2017. 2020 lo hemos empezado muy diferente. Y no sabemos cómo va a ser el 2021. Podría ser peor. El punto aquí es entender los tiempos. Entender los tiempos. Y cuando uno entiende los tiempos, ¿qué es lo que hace? Tomar precaución. Amén. ¿Sí o no? Tomar precaución. Esta familia dijo a la Protección Civil, no, digo, todos los años hemos pasado aquí y nunca ha sucedido nada. Y se quedaron allí. ¿Qué sucedió? Ese año fue diferente. Las lluvias pegaron más fuertes. Las lluvias pegaron más fuerte, de tal manera que el río se amplió y se llevó todo lo que encontró a su paso. Y la noticia dice que toda la familia pereció. Pero pereció ¿por qué? Porque no tuvieron ellos la noticia antes de que viniera el fracaso. Sí. ¿Por qué perece el cristiano? Porque Dios no nos habla. ¿Por qué perece nuestra vida espiritual? ¿Porque Dios no nos habla? Sí, Dios nos ha hablado y nos ha enseñado. Y una de las cosas que Dios nos ha enseñado es que tengamos cuidado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, velad y orad. ¿Por qué? Porque, hermanos, es muy importante. Ahora, la historia esta que hemos leído es la historia de Jerusalén. Usted sabe bien que Israel en sí, en total, fue una nación que casi siempre despreció la protección de Dios. Y siempre pusieron oídos sordos a la palabra de Dios. Por eso Israel en total pasó momentos difíciles, pasaron esclavitudes, pasaron hambres, pasaron cosas y tiempos difíciles. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque muchas veces ellos y muchas de las veces cerraron sus oídos a la voz de Dios, como hoy en día, hermano. Estamos en los tiempos donde deberíamos de buscar más de Dios y la gente está cerrando sus oídos a la palabra del Señor. Mire, nomás termine esto y yo seguro que el ser humano va a volver otra vez a sus andadas. Amén. Es como cuando muere una persona recién o una persona cerca a usted, muy cerca de usted, su amigo, su primo, quien sea. Muchas veces murió y como que entra un temor, entra un miedo. Pero nomás pasan los días y empieza aquello a olvidarse. Entonces, para el profeta Jeremías no era un trabajo fácil, hermanos, el poder hablarle a este pueblo. Porque era un pueblo que no quería saber nada de Dios. El trabajo del profeta Jeremías, mire, no era un trabajo fácil, como le repito una vez más. No era un trabajo fácil. Entonces, ¿qué
ocasionó entonces la ruina a Jerusalén? ¿Qué ocasionó entonces la ruina a Israel? ¿Qué? Vamos a irlo llevándolo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocasiona entonces la ruina en la vida espiritual del creyente, del cristiano, de aquel que un día aceptó a Jesucristo como su Salvador, pero luego lo abandonó? Dos cosas como introducción es: no quisieron atender ni escuchar a Dios. Oiga bien, no quisieron atender ni escuchar a Dios. Yo siempre lo he dicho, el venir a la casa del Señor es voluntario. ¿Sí o no? Es voluntario. Yo estoy aquí voluntariamente, hermanos. Dios no nos fuerza a nadie para caminar. No. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿Y sabe por qué año tras año nos mantenemos caminando en el Señor? ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que tenemos necesidad de Dios. Amén. Por eso, porque entiendo que tenemos necesidad de Dios. Ellos no quisieron atender ni escuchar a Dios. Segundo, decidieron vivir sin tomar en cuenta a Dios. Dos razones, oiga bien esto, dos razones por la cual le ocasionó ruina al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces fueron llevados esclavos? ¿Cuántas veces pasaron tiempos de hambre? ¿Cuántos tiempos pasaron pestes en la nación? ¿Todo por qué? ¿Porque Dios era malo? No, porque no quisieron atender ni escuchar a la voz de Dios. Ahora fíjese, el profeta Jeremías, como Isaías y otros profetas más, tenían que enfrentar a un pueblo duro de corazón. ¿Qué le dijo Dios? Ve y habla al pueblo. Les vas a estar hablando, pero ellos no te van a poner atención. Así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su corazón está en otras cosas. Amén. El que no continúa, hermanos, en el Señor y se aparta por cualquier razón es porque su corazón no está en Dios. Amén. Y le dice, vas a llamarles, vas a llevar la palabra a ellos, pero no te van a responder, porque lo que menos quieren ellos es mi presencia con ellos. Lo que menos quieren. Ahora, el profeta Jeremías fue un profeta, hermanos, que pasó por momentos difíciles, igual que el profeta Isaías. Fíjense que veía yo la historia de cómo murió el profeta Isaías. El profeta Isaías, el rey de esos tiempos, que era Manasés, procuró matarle. Todo porque él era un instrumento de Dios para llevar la palabra. Y Manasés procuró matarle. Dice la historia, ¿verdad? Dice la historia que se escondió en un árbol con un hueco dentro de un árbol. Ahí se escondió porque lo andaban persiguiendo. Y el rey se dio cuenta dónde estaba y lo aserraron. Ahí estando él metido, lo aserraron, ¿verdad? Un serrucho, ¿sabe usted eso, no? Lo aserraron y así de esa manera lo mataron. ¿Todo por qué? Porque no querían escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué era la palabra de Dios que les anunciaba en esos días? Los tiempos que iban a venir para Jerusalén y los tiempos que iban a venir para Israel en total. Ahora, vamos al libro de Jeremías siempre, al capítulo 8. Capítulo 8 de Jeremías. Y usted y yo vamos a estar viendo cómo Dios compara a este pueblo usando ciertos animalitos. Igual como cuando usa la hormiga, cuando dice la hormiga, ¿verdad? Mira perezoso, la hormiga que no tiene capitán y ella durante el verano recoge su alimento para que cuando venga el invierno ella está protegida en su lugar y no vengan ruinas sobre ellos. La hormiga, animalito chiquito, con más sabiduría que a veces el mismo ser humano.
Porque el ser humano estamos viendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos finales, pero aún así no tenemos sabiduría para buscar de Dios. ¿Ah? El que se aparta de Dios es porque no tiene sabiduría. El que deja de buscar de Dios es porque no tiene sabiduría, sabiendo y entendiendo la palabra, que estamos en los días, en los tiempos donde es necesario, donde es prudente buscar más de Dios que cualquier otra cosa. El abandono y el desprecio a no querer entender los tiempos de Dios es ir derecho a la ruina. Así como esta familia dijeron, no. Todos los años ha llovido y el río nunca nos ha dañado. Y no se salieron. Pero ese año, el tiempo fue muy diferente a los años pasados. Amén, hermano. Y tuvieron una gran ruina. Ahora, le dice Dios en el capítulo 8 de Jeremías, en el verso 4, les dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová. Mire qué fácil es esto de entender, hermano. El que cae no se levanta. ¿Cuántas veces usted se ha caído? Físicamente hablando, no espiritualmente, físicamente. ¿Cuántas veces usted se ha caído? Un montón de veces a lo mejor, ¿verdad? Yo ya me he caído. Y me he caído trompezándome con mis propios pies. Amén. Así, caminando, de repente, pum, y me he caído. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? ¿Me he quedado ahí tirado? No. Lo que yo he hecho, y usted también lo ha hecho, levantarse. Yo me recuerdo que yo veía ya a las personas que se subían a los automóviles, y los automóviles todavía corriendo, y ellos se tiraban y salían caminando. No sé si usted ha observado eso. Y yo un día lo hice. Me subí a un carro, y cuando me tiré no caí de pie, sino que caí de narices en toda una calle llena de polvo. Lo primero que yo hice fue mirar a los lados si alguien me había visto. Amén. Y luego que vi que nadie me había visto, quizás, porque siempre hay un ojo, ¿verdad?, en los matorrales, ¿no? Amén. ¿Verdad? Por ejemplo, un día de estos, estaba yo en el carro y una persona por ahí empezó a ver así, que si alguien no lo estaba mirando, y no se fijó que enfrente estaba yo. Y empezó, ¿verdad?, la mujer mire, cuando yo vi a esta señora, iba así, mire, bien seria. Pero cuando vio los lados, así, a los lados, prontamente, y no vio a nadie, agarró su teléfono y empezó a sonreír y a tomarse un montón de fotos. ¿Qué hice yo cuando me caí? Me levanté prontamente. ¿Qué dice Dios aquí? El que cae no se levanta. El que se desvía no vuelve al camino. ¿Cuántas veces usted también se ha desviado buscando una dirección? Y cuando usted va y ve usted, dice usted mismo ha dicho, bueno, aquí no es donde me han dicho. ¿Qué es lo que hace usted? Regresarse o buscar la manera de encontrar el verdadero camino. ¿Qué es lo que Dios está enseñándole aquí al pueblo? ¿Y por qué Dios le está hablando así, de esta manera tan clara, hermano? ¿Está clara la palabra, sí o no? Así, el que cae no se levanta. El cristiano que ha abandonado a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volverse a Dios. ¿Ah? El que se ha desviado del camino del Señor, ¿qué tiene que hacer? Volverse a Dios. Es claro el mensaje. Israel, te has desviado, vuélvete a mí. Y eso es lo lindo de nuestro Dios, hermano, que siempre su corazón, su ser está con sus manos abiertas, esperando al arrepentido, esperando al pecador que venga y le diga, Señor, yo te necesito. Dios es un Dios de misericordia. Si te desvías. Ahora, pero ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hace hoy la gente cuando se le habla del amor de Dios? ¿Qué hizo el pueblo de Israel sabiendo que Dios hasta los comparó? ¿Sabe cómo los comparó Dios? Como una llaga podrida. Los comparó Dios como un gusano que se arrastra en el polvo. ¿Y todo por qué? Por el pecado. Amén. Entonces, ¿qué responde el pueblo aquí? Ahí está el profeta. Hablarle al pueblo de Israel como profeta no era tan fácil como hoy en día. Hoy
en día hay ciertos lugares como aquí, fáciles, hermano. Hay lugares mucho más difíciles que si es posible hasta lo apedrean y lo pueden hasta matar por llevar usted la palabra de Dios. Pero lugares como este de aquí, hermano, qué lindo. Yo sé que ninguno de ustedes está pensando lo contrario de hacer un daño al predicador, ¿verdad que no? No. Pero en los tiempos de esos tiempos, hermano, el profeta le era difícil poder pararse porque eran gente de corazón duro, que lo que pensaban ellos era que así como estaban era lo mejor para ellos. Mas Dios decía, no, ustedes están viviendo una vida muy diferente a la manera que yo quiero que ustedes vivan. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Le dice, porque este pueblo de Jerusalén, mire, oiga lo que les dice, verso 5. Rebelde con rebeldía perpetua. ¿Sabe la palabra perpetua lo que significa, verdad? Siempre. ¿Ah? Ahora dice la palabra, abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Ah? Como quien dice, ya se ambientaron. Ojalá y gloria a Dios por la tecnología y por este medio que podemos llegar a las personas. Pero ojalá no se vayan a ambientar únicamente a esto, sino también tienen que buscar un lugar donde congregarse. Amén. Hay que buscar la casa de Dios para congregarse y no ambientarnos solamente, ¿verdad? A aprender la televisión o aprenderla en la internet y luego salir a hacerse un cafecito y la predicación y tranquilo. No dejéis de congregaros, dice la palabra del Señor. Amén. Porque uno se puede ambientar, hermano. Amén. El que deja de congregarse por un tiempo se ambienta. Se ambienta. Amén. ¿Y qué es lo que dice la persona? No dice, Dios sabe por qué Dios me ama siempre. Hermano, la situación de ellos era una situación difícil. Difícil. No querían de Dios nada. ¿Sí me entiende? No querían de Dios nada. Ahora, verso 6. Mire qué lindo es Dios. Ahora viene Dios y les dice, bueno, voy a ponerles un ejemplo y bueno, más adelantito, pero verso 6. Verso 6. Dice así. Escuché y oí. Miren lo que dice Dios. Escuché y oí. No hablan rectamente. Les está diciendo Dios por medio del profeta al pueblo de Israel. No hablan rectamente, dice Dios. Ahora, que usted me lo diga a mí o que yo se lo diga a usted, las cosas son diferentes. Amén. Pero que Dios me lo diga a mí, ¿para dónde me puedo hacer? ¿Ah? Si Dios nos conoce, aún en lo más privado de nuestra vida, Dios nos conoce. Entonces, dice Dios por medio del profeta, escuché y oí. No hablan rectamente, o sea, era una religiosidad falsa. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Reflexión, ¿verdad? ¿Sabe por qué no hay una reflexión espiritual en estos días? ¿Y por qué vamos a la ruina espiritual? ¿Por qué? Porque hay dureza de corazón. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Observe usted, hermano, el mundo, cómo va día a día. A veces nos alegramos, ¿verdad? En nuestros países porque se está arreglando un poco el asunto y nos alegramos por esto y por aquello y por lo otro. Pero la verdad de las cosas, hermano, vamos hacia un final ya pronto. Así. A un final ya se puede oler ese final. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué he hecho? No hay una reflexión. Cada cual se volvió a su propia carrera
Dice, y dice el texto, mire cómo lo compara, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla, o sea, un desenfreno espiritual. ¿Qué es lo que hay en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo? Primero, religiosidad. Hay mucha religiosidad, hermanos. Amén. Segundo, hay dureza de corazón. Y no solamente con aquel que no ha dado el paso de fe, sino aún con personas que hemos tenido la oportunidad de ser partícipe de la gracia divina de nuestro Dios. Falsa religiosidad, duros de corazón, y otra cosa que estamos viendo en estos tiempos es un desenfreno espiritual, un desenfreno moral, hermanos. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo lo dijo, que la señal de los últimos días será como la señal que hubo en los días de Noé. Y estamos viviendo los días que Noé vivió. Esas señales. La Biblia dice, y se casarán y se darán en casamiento. Esa palabra, se darán en casamiento, significa que no van a tomar en cuenta a Dios con la acción como lo que estamos viendo hoy en día. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y aún hasta con animales. No se está tomando en cuenta a Dios. Vamos para una moral peor y peor cada día. Así era la situación de Jerusalén, así era la situación de Israel, hermano, y como consecuencia, usted lo sabe, usted que es lector de la palabra, como consecuencia usted sabe que Israel o Jerusalén muchas de las veces fue llevado esclavo y murieron cantidades de judíos, murieron cantidades de israelitas, no porque Dios no sea un Dios de amor, sino porque las consecuencias del pecado van a venir. El pecado tiene consecuencias. ¿El pecador tiene perdón de Dios? Claro que sí, pero el pecado tiene consecuencias. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve aquí en estos tiempos que está viviendo en Jerusalén? Que ellos no quieren entender los tiempos. Dios les dice, mira Jerusalén, los tiempos que estamos viviendo ustedes. ¿Ustedes creen que yo no puedo ver cómo viven ustedes? Por ejemplo, ¿de qué sirve que yo le diga a usted y le hable de santidad y que yo creo en Dios, que esto y lo otro, aquí que allá? Pero si mi vida es una vida que va muy fuera de lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie sentirá la presencia de Dios. Cuando no hay santidad en la vida de la persona, que es lo único que hay, hermanos, no es la presencia de Dios, sino señalamiento de la misma maldad, y no hay paz en el corazón de la persona. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia en Apocalipsis? Fíjate, miren lo que decía la iglesia. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga bien eso, de ninguna cosa tengo necesidad, incluyendo a Dios. El que se aleja de Dios, hermano, es porque no tiene necesidad de Dios. Amén. El que deja de buscar la presencia de Dios es porque no necesita la presencia de Dios. Por ejemplo, si usted se aleja de mí y ya no me habla, ¿qué significa eso? Que usted no me necesita a mí. Usted no necesita mi amistad. Si yo me alejo de usted, ¿qué significa? Que yo no necesito de su amistad. Y nunca la he necesitado y no la voy a necesitar. Eso significa. Si yo me alejo de Dios, entonces estoy diciendo, Señor, yo no te necesito. Pero hermanos, entendamos que todos los días, todos los tiempos, y aunque usted sea rico y sea enriquecido y no tenga necesidad de nada hoy, y aunque lo tenga todo y tenga un buen trabajo, tenga buen carro y está joven, pero usted, a pesar de todo eso, usted y yo necesitamos de Dios. Así declaro. ¿Qué decía la iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dijo Dios a la iglesia? ¿Qué le dijo Dios a la iglesia, hermano? Le dijo, ¿y no sabéis
que tú eres un desventurado? Un desventurado es una persona que no tiene paz. No tiene paz en su corazón. ¿Cuántos tenemos paz en nuestros corazones? ¿Ah? A pesar que muchas veces, aunque andemos pasando por problemas, aunque andemos pasando por necesidades, pero como estamos caminando bien con Dios, hay paz en nuestros corazones, hermano. Amén. David estaba pasando por momentos difíciles. David estaba pasando por momentos de angustia. David estaba pasando por momentos que él no podía ni contemplarse a consecuencia de los problemas que él estaba pasando. Pero aún así mismo, David confiaba y dijo: en paz me acostaré y en paz dormiré. Sea Dios bendito. ¿Por qué, hermano? Porque la confianza en Dios nos lleva a conocer que los tiempos los maneja Dios. Y estamos en los tiempos, hermanos. Estamos en los tiempos. Yo sé y yo he recibido mensajes donde dicen: se predica que Cristo viene y no ha venido, el del tiempo de mi abuelita, que ya. Pero yo le voy a decir una cosa: en el tiempo que mi abuelita estaba viva, no existían ni los celulares. Amén, ¿sí me están entendiendo? Cuando mi abuelita vivía, yo recuerdo, hermano, que habían predicadores y nos burlábamos de los predicadores. A los pastores les decíamos cosas pesadas, a los hermanos los maltratábamos y nos burlábamos. Y en el tiempo de mi abuelita no existían ni los teléfonos celulares, no existían tantas cosas que hoy, hermano. Y luego pasamos tiempos hacia adelante, hermano, que hoy en día, mire, usted se sienta aquí ahorita y, por ejemplo, ahorita están mis hermanos conectados en diferentes lugares y en vivo, estamos en vivo, ellos nos están viendo. La ciencia ha aumentado y la ciencia va aumentando día a día. Esa es una señal de que el final viene. Esa es una señal que Cristo está cerca. Amén. Y no solamente Cristo, también puede venir la muerte. Porque no es necesariamente como dice el apóstol Pablo en el Tesalonicense. Amén. Que al sonar trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros que estemos vivos seremos transformados y llevados juntamente en el Señor, dice la palabra. Amén. Qué lindo fuera que el Señor viniera y nos encontrara y ¡bum!, nos llevara. Pero muchos de nosotros vamos a llorar a nuestros queridos seres, porque a lo mejor la muerte viene antes. Amén. Pero eso también es un móvil para poder llegar a la presencia de Dios. Por eso es necesario conocer los tiempos. Israel, Jerusalén, ignoraban los tiempos que estaban viviendo. No porque Dios no se los anunciara, sino porque ellos endurecían sus corazones, hermano, y ellos buscaban mejor la manera adecuada para ellos mismos. Vivir un evangelio a mi gusto es fácil. ¿Cuántos viven el evangelio a su propia manera, a su propio gusto? ¿Ah? Eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego, eres un desnudo, les dice Dios. Mire, porque lo que el más billonario tenga, sea así billonario, como se diga, ante los ojos de Dios, eso no es nada. ¿Ah? Eso no es nada. Todo, aún hasta sus mejores mascarillas que ha comprado, mejor compre esas de 5 centavos. No te creas. Todo va a quedar aquí cuando nos vayamos con el Señor. Todo. Ahora, verso 7. El contagio espiritual. Mire, el contagio espiritual que había en Israel no era solamente en el pueblo, sino también era un contagio que estaba también en los gobernantes. Amén. Este Manasés llegó a ser que hasta sus propios hijos los presentó al dios Moloch. Ahora, ¿era porque ellos no tenían la palabra de Dios? Ellos tenían la palabra de Dios y Dios usó los profetas para hablarles a ellos y enseñarles qué es lo que a Dios le agrada. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Vivir un evangelio a mi propio gusto es fácil, hermano.
Amén. Es fácil. Pero el evangelio no es como yo lo voy a hacer. El evangelio ya está, que es la palabra del Señor. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hay? Mucha religiosidad, hay mucha inmoralidad. Y no solamente afuera en el mundo, muchas veces aún dentro de las congregaciones. ¿Ah? Amén. Ahora mire lo que dice Dios. Verso 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Aún la cigüeña en el cielo. Y fíjate que cuando yo leía de eso y decía yo, bueno, por eso es que la gente dice que cuando la mujer va a dar a luz, dice, y le trajo la cigüeña. Tal cosa. Por ejemplo, hace unos días atrás, leyendo estos textos y hoy también leyéndolos, me daba a entender, hermano, así, que la cigüeña conoce el tiempo y por eso se dice ese dicho, ¿no? Cuando ya la mujer va a dar a luz, es porque son dichos que se usan, ¿no? Pero mire lo que dice la Biblia, aún la cigüeña, ese animal, ese pájaro, conoce los tiempos. ¿Qué es lo que hace la cigüeña? Habitando en Europa, dice así, y a mediados de marzo regresa a África a finales de agosto para pasar allí el invierno. ¿Usted ha visto esas manadas, montones de pájaros que muchas veces pasan, hermano? Yo vengo de un lugar allá en mi país donde es ya un lugar de refugio, porque allí se llena de muchas aves migratorias, aves que habitan en un lugar y de repente se mueven hacia otro lugar. ¿Saben por qué ellos lo hacen? Porque ellos conocen los tiempos. Y ellos siendo animalitos y conocen el tiempo generación tras generación, ¿por qué nosotros, los cristianos o los seres humanos, no entendemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de buscar más de Dios? Amén. Háblales y no te van a oír. Háblales y no te van a poner atención. Y esa es la situación que se está viviendo hoy. Entonces, la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tortola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Hace momento hablaba de la hormiga, hermano. Tan malo que somos nosotros que cuando vemos una hormiga, ¿qué es lo que hacemos? Venimos y le hacemos así, ¿verdad? Somos malos. Amén. Y hasta con fuerza le hacemos y la ponemos chiquitito así, ¿ve? ¿Sí o no, hermano? Así son las hormiguitas, ¿ve? Y a veces hasta le hacemos así, ¿ve? Con fuerzas. Y esos animalitos son más inteligentes que muchos de nosotros. Ellos se dan cuenta que cuando es el tiempo, que es el verano, usted ve la línea de hormiguitas, hermano. Amén. Llevando pedacitos de hojas, llevando pedacitos de esto, llevando pedacitos de lo otro. ¿Sabe qué están haciendo ahí? Preparándose. ¿Por qué? Porque ellos saben que van a venir tiempos donde ellas no van a poder salir. Porque viene un invierno difícil. Hoy es tiempo que usted y yo como iglesia nos preparemos, hermanos. Amén. Porque van a venir tiempos mucho más peligrosos que los tiempos que estamos viviendo hoy. Amén. La tortola deja su tierra y hace un viaje, al sur, donde regresa, dice, luego a principio de primavera. La grulla dice que al acercarse el invierno emprende vuelo hacia clima más benigno. Y la golondrina, un pájaro muy pequeño, dice, el instinto asombroso que posee para distinguir las estaciones. Usted ve las golondrinas, ¿verdad? ¿Cómo tienen la sabiduría? Ahora, ¿qué le dice Dios? Mira, ¿ya vieron las cigüeñas? Que conocen el tiempo. ¿Ya vieron la tortola, la grulla y la golondrina que guardan el tiempo? Ahora, ¿qué dice Dios del pueblo? ¿Qué dice Dios del hermano que en estos días prefiere mejor alejarse de Dios? ¿Qué dijo Dios de Jerusalén? ¿Qué dijo Dios de Israel? El verso 7. Pero mi pueblo
no conoce el juicio o no conoce los tiempos de Jehová. ¿Ah? Es que es difícil, hermano. A veces uno se cansa y ¿cómo se dice el dicho, verdad? Se cansa, pues así. A veces hasta de predicar. Y muchas veces la gente sigue como siempre igual. ¿Y qué dirá Dios? Mire, emigran porque conocen los tiempos. Emigran en busca de comida. Emigran en busca de reproducción. Hay un libro muy bonitos, hermanos, donde hay un hermanito, Maxwell, parece que se llama el hombre, libros que él ha escrito y usa muchos ejemplos de los animalitos. Usted ve las bandadas de los pájaros que van, ¿verdad? Y todo el tiempo van haciendo ruido, ¿verdad? Y todo. Y siempre va uno que va el que va rompiendo los aires y todos van así, ¿ve? De repente aquel se cansó. No sé si usted ya lo ha observado. Empieza a dejar aquí y es otro el que toma la posición adelante. ¿Y van hacia dónde? Y muchas veces van, hermanos, hasta Sudamérica. Desde Canadá, a veces bajan hasta Sudamérica. Así. Y en el camino, hermanos, van descansando. Y en el camino van dando a luz. Y así van, hermanos, van así. ¿Sabe por qué? Porque conocen los tiempos. ¿Y por qué nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes, no conocemos los tiempos? O si los conocemos, los ignoramos. Sabiendo que son tiempos donde es tiempo de buscar más de Dios. Ese es el evangelio que vamos a predicar aquí en cualquier otro lugar, hermano. No estamos predicando de prosperidad, de lo material. No estamos predicando. ¿Quieres ser rico? ¿Cuántos quieren ser ricos? Pues métanse a esta tal, métanse a aquello. No, predicamos. Usted quiere ser rico espiritualmente. Busque más de Dios. Busquemos más de Dios. Si quiere ser rico espiritual. La Biblia lo dice claramente. Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente. Lo demás que Dios tiene conocimiento va a venir por añadidura. No predicamos, hermanos, cosas así. Dios no le hablaba al pueblo de Israel así, cuando había tiempos de bendición, Dios le hablaba, le dice que con amor eterno Él los ha amado y por eso les he prolongado mi misericordia. Si Dios hubiera querido, ya pronto hubiera terminado con este mundo, hermano, como en los tiempos de Noé. Pero ¿por qué Dios no todavía ha dado oportunidad y oportunidad? Les mencionaba desde el tiempo de mi abuelita. Pero en los tiempos de mi abuelita, hasta este tiempo, los tiempos han cambiado. Amén. Aún los automóviles han cambiado. Mi hermano que es mecánico, él sabe bien. Aún los automóviles han cambiado. Antes los automóviles el ser humano los tenía que arreglar. Hoy ellos solitos se arreglan. Ha cambiado la situación. Y cada día nos vamos acercando más a Dios. Cada día nos vamos acercando al tiempo final. Cada día nos estamos acercando, hermano, a ese momento precioso, ese momento emocionante que es estar con la presencia del Señor. Amén. Tiempos de peligro espiritual, tiempo de falsa comida espiritual. Y no hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual. Concluyo. ¿Qué esperaba Dios de su pueblo en esos tiempos? Pues Dios espera lo mejor de nosotros. Si va usted conmigo a Isaías capítulo 1, y aquí vamos a terminar. Los que nos vamos a preparar también para participar en la Santa Cena en esta tarde. Mire, capítulo 1 del libro de Isaías. Ahora, hermanos, mire, el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, viene a tipificar como que fuéramos nosotros Jerusalén. Amén. Porque a veces somos más religiosos que verdaderos seguidores de Cristo. Y esto usted puede decir, no, pues a Dios le habló a Israel, Dios le habló a Jerusalén, también nos habla a nosotros. Igual, Jesucristo no murió solamente por sus apóstoles. Jesucristo no solamente murió por la gente de aquellos días de cuando Él murió. Jesucristo murió
por todos, aún los de hoy en día. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios, así como fue para Israel, para Jerusalén, por su actuar equívoco que llevaba, también es para nosotros, porque muchos de nosotros llevamos vidas muy fuera del orden espiritual. Y no nos engañemos, hermanos. Amén. No nos engañemos. Muchos de nosotros, incluyendo los que nos ven y muchos de nosotros a nivel general, llevamos vidas equivocadas y, como dice la Biblia, engañándonos a nosotros mismos. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, esta palabra no es solamente para Jerusalén, para Israel, aunque ellos cerraron sus oídos. No, ellos lo cerraron. Y este profeta Jeremías lo que viene a hablarnos, este profeta Isaías lo que nos viene a hablar, hay que matarlo, y lo mataron. Esteban les habló la palabra de Dios y ellos cerraron sus oídos, dice la Biblia. ¿Y qué hicieron con Esteban? Matar a Esteban. Pensaron que así solucionaban los problemas, o pensaron que así iban a agradar a Dios. La única manera para agradar a Dios es abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón y atender lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos. Porque los tiempos son tiempos difíciles. Les dice Isaías así, verso 2, capítulo 1. Oír cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. La palabra engrandecí no está diciendo que los creció físicamente, sino que los hizo ser lo que antes no eran. Como aquel que fue pobre y ahora es rico. Como aquel que nunca tuvo un automóvil y hoy se maneja uno del año. Así. Como aquel que teníamos casitas de varitas, de monte, ni siquiera de lámina, y hoy tiene una mansión hasta de 3 pisos, de 2 pisos. En ese sentido, los crié. Yo estuve siempre al lado de Jerusalén. Yo siempre estuve aún, ¿qué dijo Jesucristo así? Jerusalén, tú que matas a los profetas, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces yo quise juntaros a vosotros como la gallina junta sus polluelos? ¿Por qué? Porque Dios siempre buscó y buscaba y está buscando para nosotros. Siempre buscó la protección. ¿Qué es lo que hace la gallina cuando ve que el gavilán anda allí? Que cuando ve el águila, con solamente ve la sombra que pasa así, la gallina empieza a llamar a sus polluelos y los polluelos entienden el llamado, entienden el caraqueo de la gallina y los polluelos salen corriendo. Yo sé que ustedes los han observado, salen corriendo y la gallina abre sus alas y ellos se meten desde la gallina y ella se siente y ahí los cubre. Y eso es lo que Dios ha hecho también con Jerusalén y con Israel, y es lo que hace con nosotros la iglesia. Pero ¿qué hacemos nosotros la iglesia? Cerrar oídos y seguir viviendo al mismo estilo. Hermano, y a veces nos olvidamos que el día de mañana podrían ser días que en lugar de traer bendición, pueden traer maldición por nuestros hechos. Los engrandecí. ¿Quiénes eran ellos allá en Egipto? Dice Dios así. ¿Quiénes eran ellos en Egipto? No eran nadie. ¿Ah? ¿Qué decían ellos? En el libro de Jeremías o Isaías parece hay unos textos. ¿Qué decían ellos? Nuestras casas artesonadas. Porque ellos se llenaban, hermano, de decir, tenemos buenas casas. Ahí lo lee la Biblia. Ahí está en la palabra. Ellos decían, tenemos buenas casas, nuestras casas bien artesonadas, bien arregladas. ¿Y qué les decía Dios? Sí, y mi casa está abandonada. Ustedes tienen casa, ustedes tienen esto, todo esto y lo otro, y mi casa abandonada, les dice Dios. Así les dice. ¿Quiénes eran ustedes? Eran hacedores de ladrillo. Recibían golpes, maltrato de los egipcios. Y yo os he hecho nación grande, nación poderosa.
Es que cuando el que no tiene llega a tener, se olvida, hermano, aún de aquel que lo engrandeció. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos olvidado? Mire, hay hermanos, hermanas, que Dios los ha engrandecido después de estar tirado en la calle, hermanos, por el alcohol, las drogas y tantas cosas, y Dios los alcanzó, los salvó, los liberó de la esclavitud, de todo eso. Y ahora, hermanos, que ya pasaron los años, los 10, 15, no sé cuántos años en el camino del Señor, y ahora que han prosperado, ¿qué es lo que han hecho? Olvidarse de Dios. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué dice Dios en el verso 2? Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Si yo paso detrás de un buey que no me conoces, por seguro me va a dar una patada. Mi hermano que tiene experiencia en eso me puede quizás decir así, pero muchas veces ni caso le va a hacer. Pero el dueño pasa y hasta ya lo conoce. ¿Y qué dice Dios? El buey conoce su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. Y el asno ya sabe que en el pesebre hay comida para él. Allá va el asno, ¿ve? A su lentitud, porque son animales lentos, ¿verdad? Ahí va el buey, ¿verdad? Caminando, miren, va despacio. Amén, hermano. Amén. Ustedes saben de animales. Ahí va el buey muchas veces bien despacio. Que el hombre tan malo que es, hermano, tiene que agarrar una vara con un pico adelante, de ahí, ¡pam! Amén. ¿Cuántos de ustedes le hacen eso así? Que fueron ganaderos en aquellos tiempos. Malo usted, hermano. Amén. Mala usted, hermana. ¿Ah? Allá va el hombre así, ¿no? La carreta cargada de maíz y todo pesado. Y no es una carretera bonita, sino con hoyos, con piedras y todo. Y ahí llamando, pues, hermano, que apenas pueden. Y el hombre, aparte de eso, hasta le pega así, ¿verdad? Y Dios usa, dice, el buey conoce a su dueño. Y el asno el pesebre de su señor. ¿Por qué? Porque estos animales saben que sus amos, sus dueños, son los que lo alimentan. El asno sabe que su dueño es el que le da alimento. A nosotros se nos olvida, al hombre, al ser humano se nos olvida que el que nos da la vida es Dios, el que nos da el alimento es Dios, el que le da el trabajo es Dios, el que nos da la salud es Dios, el que nos guarda es Dios, el que nos protege es Dios, el que sana nuestras enfermedades, como dice la palabra, es Dios, el que provee nuestras necesidades es Dios, es Dios. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre, porque él sabe que el dueño, el amo, es quien los alimenta. ¿Y qué dice Dios para terminar? Israel no entiende. Salimos de aquí de la palabra y sigue el mismo estilo de vida. El mismo estilo de vida. Creo en Dios. ¿Qué dijo Dios de Israel? Israel le dice, no entiende. ¿Ah? El génesis de una gran nación, ¿se acuerda usted? Ahora, ¿qué dijo Dios? Israel no entiende. Mi iglesia no entiende. Claro que no está generalizando Dios, porque yo sé que en la iglesia del Señor hay fieles y también hay infieles. Amén. Entonces, al infiel, Dios le dice, no entiende. Y luego le dice, mi pueblo, mire cómo dice Dios, mi pueblo, otro hubiera sido. ¿Qué es lo que hace usted cuando se enoja con alguien? Y alguien le dice, es tu amigo, ajá, ni me lo menciones, dice. ¿Verdad que sí? Ni me lo menciones. No quiero saber, sí, mira, no soy chismoso, pero te voy a contar lo que me hizo. Ni me lo menciones. Y mire, ¿qué dice Dios? Mi pueblo. ¿Ah? A pesar de la situación espiritual que estaba viviendo Israel, el que se cae se levanta, el que se desvía vuelve al camino recto. Y esa es la palabra del Señor en esta tarde, hermano, que entendamos que los tiempos que estamos viviendo es tiempo de levantarnos, es tiempo de volvernos a buscar la senda antigua, a buscar la senda antigua, a buscar el camino verdadero que nos lleva hacia la salvación, que nos lleva hacia esa misericordia bendita de nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
pero mi pueblo no tiene conocimiento. Y dice la Biblia, el principio del temor a Jehová es el conocimiento. Amén. Temor a Dios. Y eso es lo que hoy en este día, quizás en muchos, igual como en Israel, igual que en Jerusalén, se ha acabado. Temor a Dios. Temor a Dios. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos. Dios me les bendiga y Dios me les guarde.